En la Ciudad de México hay alrededor de 500 suicidios por año, ¿no? Y 500 suicidios que llegan ahí al forense, porque hay una gran cantidad de gente que no lo reporta o no, porque aparte todo suicidio pues, requiere autopsia, ¿no? Porque es una muerte violenta, etc. Entonces, todos son los que llegaron al servicio, bueno, son este estudio es con los que llegan al servicio médico forense, ¿no? Que se les practica. Disculpando mi ignorancia, doctor, tal vez usted me podría orientar por qué se pesa el cerebro cuando se hace la... Bueno, todos los órganos es parte de determinar su volumen, ¿no? Es un primer dato. Por ejemplo, en el caso de atrofia, ¿no? La enfermedad de Alzheimer o Parkinson, o sea, consumen el cerebro, entonces hacen atrofia, hacen el cerebro más pequeño. Entonces es una forma como rápida, el puro peso del cerebro, si el cerebro tiene menor peso, quiere decir que hay atrofia, ¿no? Lo mismo para muchos otros órganos, el pulmón, el hígado, ¿no? Luego al revés, o sea, si contiene más, quiere decir que está almacenando líquido, que puede haber un tumor, que puede haber calcificación. Entonces el peso es un primer parámetro que nos orienta a qué puede estar pasando en el estudio del cuerpo. Entonces por eso se hace el peso. Entonces, pues les digo, bueno, este estudio, la idea es estudiar la expresión de genes en el cerebro, es decir, la secuencia y la estructura de estos genes y la conversión de estos genes a proteínas en diferentes áreas del cerebro de personas que murieron por suicidio, ¿no? Y comparados con personas que fallecieron por causas accidentales, ¿no? O sea, no de suicidio, y ver si encontramos diferencias, ¿no? Este tipo de estudios se están haciendo en otros sitios del mundo, ¿no? Pero justo pues queremos ver qué encontramos en los datos aquí, ¿no? Si me dan acceder. Entonces, justo, bueno, pues así es como llega la parte del cerebro. Son de las áreas que se toman, los lóbulos frontales, o sea, esta parte de acá, que son de los sitios muy involucrados en la toma de decisiones. O sea, por ejemplo, cuando alguien tiene una falla en los lóbulos frontales, tiene problemas en impulsividad, justo con las adicciones, en el TOC, muchas de las patologías mentales, el trastorno polar, están en los lóbulos, son patologías de lóbulos frontales, no exclusivas, pero en lóbulos frontales, parietales, sobre todo en la corteza cerebral, que es la parte más externa. Otra área muy importante es lo que se llama el hipocampo. El hipocampo es una región que, digamos, en el cerebro visto de lado es lo que recorre, tiene una forma como de caballito macro, se llama hipocampo. Y es un sitio muy importante para la memoria. Y en esta zona es una de las zonas que se altera, por ejemplo, en el Alzheimer, ¿sí? Entonces, es una de las zonas que se atrofia, se hace pequeñita, en la zona del cerebro que se llama el hipocampo. ¿En dónde está localizado, doctor? En la parte interna del cerebro, y recorre como la base, digamos, va de un lado. Bueno, porque los frontales están aquí, ¿no? Exacto. Pero ¿y esto? Esto ya como en la parte, si esta es la superficie, ¿no? Esto va aquí en la parte interna. Recorres como un canalito que va de un lado. ¿Se me da la axila? Es un estudio que se hizo en personas, igual en un banco de cerebros, de personas que se suicidaron, y les estudiaron aquí es la corteza orbital prefrontal, que es dorsolateral prefrontal cortex, ¿no? Y hicieron un banco de expresión de genes, comparando con personas que no se suicidaron, y se ve si había algunos genes que pudieran diferenciar unas personas de otras.
les digo, hay varios sitios en Europa, en Estados Unidos, que están atrás de esto y que están patentando todas estas marcas, melodías bioquímicas que se encuentran en el cerebro de unas personas y otras, para tratar de identificar lo más precisamente a las personas que están en riesgo de llegar a la acción social. Entonces, bueno, un poco el mensaje aquí es que hay diferencias, claro. O sea, lo que se está encontrando es que sí hay diferencias. Lo que no sabe bien es si esas diferencias son, digamos, que cuánto antes estuvieron. O sea, si estuvieron ahí en ese momento de la muerte violenta o ya venían de tiempo atrás, ¿no? O sea, hay varias preguntas por resolver, pero sí se piensa que son atribuibles a este mayor riesgo suicida. Y justo, por ejemplo, nosotros es lo que queremos comparar, o sea, gente que ha muerto también de forma accidental, si, de qué manera se encuentran estas diferencias neurobioquímicas, digamos, ¿no? La que sigue. Hay un componente también muy interesante que es lo que se llama la metilación. La metilación es el número de genes que están encendidos o apagados, ¿no? Y aquí es muy curioso, se ha visto que muchos genes, después de la muerte, que es una cosa muy curiosa, no solo en el ser humano, sino en otros mamíferos, siguen activos, ¿no? Aquí mucha gente dice, no, siguen vivos. Pues no, o sea, el que una molécula esté activa bioquímicamente no necesariamente se traduce como que esté viva, pero sigue en actividad biológica, o sea, no está plana, digamos. Entonces, es muy curioso porque a pesar de que la persona ya murió, el proceso bioquímico sigue activo, ¿no? Digo, es como ponerlo, a lo mejor el ejemplo, si ustedes tuvieran como una pastilla efervescente, ¿no? Y que esa pastilla efervescente en alguien que le está tomando y está como presente en ese momento, y de repente esa pastilla la dejó guardada muchos años, uno la vuelve a encontrar y la pastillita pues la vuelven a poner en agua después de muchos años y vuelve a esa persona y vuelve pues, a hacer efervescencia, ¿no? Es un proceso bioquímico que vuelve a activarse, ¿no? Entonces igual el cerebro de muchos genes están como pues, haciendo burbujitas, pero bueno, están activos después de la muerte, ¿no? ¿Por cuánto tiempo, doctor? No se sabe bien, pero sí se piensa que por varias semanas, digamos, después de la muerte, ¿no? Entonces es un fenómeno muy interesante, porque deja como huellas, ¿no? Pues de alguna manera de un proceso que sigue cierta inercia, ¿no? Aun cuando lo que sostiene la vida ya terminó, ¿no? Pero esa parte química sigue activa. Entonces, eso es justamente lo que se está tratando de estudiar. Y se sabe que ese proceso, digamos, como de esa actividad, es diferente a las personas que con suicidio y las que no con suicidio. Es muy curioso eso, ¿no? Sí, bueno, pues es como fascinante desde el punto de vista científico, ¿no? Y aparte que les digo, uno, que hay estos procesos que siguen después de la muerte. Dos, que son distintos entre la gente que se suicida que murió de otras causas, ¿no? O sea, y eso en sí es algo muy interesante. Perdón, doctora, yo no entendí. ¿Ese proceso se da tanto en los que se suicidan Sí, en como en los cualquier que no? persona. Pero nada más de diferente forma. Siguen, exactamente. Ah, ok. Exactamente. Y lo que se está tratando de ver es, bueno, si esas diferencias de alguna manera uno las puede detectar. O sea, bueno, mucha gente está buscando qué es lo que está dando estas diferencias, ¿no? Pero, o sea, aquí claramente se ve, digamos, en
diferentes tipos de neuronas, ¿no? Hay unas que llaman glía, que son las que dan como la estructura, están como más activos que en las personas que fallecieron de otras causas, ¿no? En la corteza frontal, de igual manera, o sea, y en varias muestras de diferentes sitios de donde se han colectado cerebros, ¿no? de personas que se han suicidado contra cerebros de otras personas que no han muerto por suicidio, ¿no? Sino en el exilio. Y como les digo, lo que se está tratando es de validar, ¿no? De validar estos marcadores, o sea, para tener como una prueba. Es una prueba complicada de diagnóstico, y entonces ahorita se han encontrado todas estas moléculas, ¿no? Que tienen pues, nombres bioquímicos así muy elaborados, ¿no? Entonces le llaman biomarcadores para la suicidalidad, ¿no? Que provienen de evidencia del cerebro humano post-mortem, ¿no? Entonces de ahí es donde se están sacando, y que verdaderamente sean diferentes de aquellos de personas que mueren por otras causas, ¿no? Entonces, y evidentemente pues esto, pues la gente que lo detecte pues tiene un potencial comercial enorme, ¿no? Entonces hay mucha gente que está en la cacería de este tipo de información. Personalmente, doctor, ¿usted hacia dónde cree que vaya a terminar a parar todo esto? Lo comento porque, por ejemplo, si no entramos en el aspecto del método científico, pues incluso hasta ciertas religiones hacen presente cómo de lo micro se pasa a lo macro. Es decir, un esperma pues contiene toda la información para... Y lo comento porque hay una película muy buena que, bueno, si ya la vieron, si no la han visto, pues para que la consigan, es de Will Smith, que está, bueno, hizo el papel de un doctor africano que llega a Estados Unidos porque empieza a detectar que muchos jugadores de la NFL se empiezan a suicidar. Ya sé cuál. Entonces, ahí también es otro aspecto, ¿no? El aspecto de que también como que hay una cierta cuestión genética en ciertas razas para la guerra, para el pleito, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, hace 8 días, un muchacho que es boxeador ya lo operaron porque tuvo un coágulo, y todos dirían, bueno, pues este cuate ya jamás le vuelve a entrar, ¿no? Ya, volvió a... Entonces, eso es muy, muy, muy interesante. Usted personalmente, ¿en qué piensa que vaya a parar todo esto? Pues es difícil de futurear, digamos, pero justo como es de las conductas, ¿no? Que, digamos, desde el punto de vista de investigación, ¿no? A lo mejor aquí, hablando un poquito como de la metodología un tanto frío, tiene algunas ventajas desde el punto de vista de estudio, ¿no? A diferencia de estudiar el TOC, ¿no? En donde, pues, sabes, pues tiene uno que hacer lo que hemos hecho acá de la neuroimagen o las pruebas psicológicas o la toma de muestra de la sangre. En la parte del suicidio, la historia, digamos, tiene uno todas esas metodologías, y además tiene el cerebro, porque pues, la persona finalmente fallece. Entonces, desde el punto de vista de investigación, tiene uno más material con el cual trabajar, ¿no? Que no, digamos, eso no se tiene con otras patologías, ¿no? Claro, acuérdense que lo que decíamos, hay mucha comorbilidad, es decir, que muchas personas, o sea, el suicidio es como un fenómeno, un epifenómeno de gente que tiene adicciones, bipolaridad, etc. Entonces, el entender esto nos va a ayudar a entender mucho la enfermedad mental, ¿no? Y por eso que se vuelve un aspecto tan interesante de profundizar, ¿no? La parte técnica sí creo que es complicada, es de enorme debate. Yo creo que también la misma sociedad
pues se puede sentir hasta incómoda de todo lo que pues, tener como muchas opiniones de estar recabando este tipo de información o de estar probablemente estudiando, siguiendo a las personas que van a traer el riesgo, si uno interviene, si no interviene. Un poquito por eso es que la idea era presentar como pues estos datos, ¿no? Que pues, digamos lo que se ha visto es que si uno hace intervención, baja, ¿no? Esto, pero pues es o sea, no hay un perfil claro de la gente, ni siquiera, digo aquí que se quiere pues, realmente llegar a la evidencia más concreta, ha sido muy difícil de Doctor, otra pregunta. Y la gente, por ejemplo, que son deportistas y que hacen deportes extremos y que dicen, bueno, es que estos son suicidas, porque sí, pueden en una carrera o en el alpinismo morir, ¿no? Entonces, ¿hay alguna diferencia o alguna en sus cerebros? O sea, que tengan tendencias suicidas o... Porque pues, bueno, más bien para suicidas, ¿no? Exacto, sí es lo que se llama más como para suicidas, porque realmente aquí sí se ha tratado de poner una línea muy clara de la gente que sí tuvo muy definida la intención de quitarse su vida, ¿no? O sea, que ese fue su clara intención, ¿no? O sea, pensando como para tener definido qué es lo que se está estudiando, ¿no? Incluso este es el resultado un poquito de este estudio que les presentaba de los cerebros, no del que estamos haciendo, sino que está haciendo en Estados Unidos, el anterior, de la historia, lo que era la autopsia psicológica, ¿no? de estas personas. Entonces, el factor número 1, enfermedad psiquiátrica presente, ¿no? Que había poco apego al tratamiento, también parece ser eso. Historia familiar de suicidio en familiares de sangre, ¿no? El conocer a alguien que cometió suicidio. Esto también ha sido un fenómeno muy curioso. Parte, por ejemplo, de las campañas de suicidio ha sido el no publicitar el suicidio. Claro. El momento que se ha descrito gente que ha hecho determinado método suicida o que dicen, este es el sitio más exitoso como el Golden Bridge o el metro, ¿no? Para suicidios, la tasa de suicidios aumenta. Sí. Porque toda la gente que tiene la intención va ahí precisamente sí, no lo publicitan. O alguien que dijo, esta persona famosa se mató de esta manera, la gente sigue exactamente ese método y hay un pico de aumento de suicidios. Entonces, una forma de incrementar el suicidio es publicitar justamente la historia de alguien que se suicida, detalles. Entonces, por eso el conocer a alguien, persona que más si es alguien famoso, ¿no? En automático lo dispara. De hecho, hay un programa en la televisión que sale en Canal 5 de personas que, no me acuerdo bien cómo se llama, pero que pasan los suicidios que se hacen. Y pasa en horario vespertino. Sí, que justo es lo que por ejemplo, esta liga en contra de eso es lo que justo, o sea, es muy difícil vetar, ¿no? a la libre expresión más en otros países, ¿no? Pero aquí sí, porque tiene un impacto negativo en la salud, ¿no? Sí. O sea, esto sí se ha visto que directamente impacta en picos de aumento de suicidio. De hecho, con la libertad que hay ahora de internet y todo eso, hay muchos chicotazos sueltos como que para... Por ejemplo, un conocido mío que es psicólogo, creo que el año pasado se suicidó, se pegó un tiro en el corazón. Y yo lo conocí, ¿no? Y todos los que lo conocíamos no dábamos crédito, o sea, no. Por supuesto, después entendimos todas las circunstancias pero sí fue muy sonado ese caso. Claro, sí, nadie se suicida así porque es por suicidarse, ¿no? Siempre hay un entorno, algún dramático o alguna
cuestión como ese mental. Pero es curioso que el saber esto impacta a más gente. Lo que les decía también esto, la historia de abuso, ya sea físico, sexual o abandono emocional, enfermedad médica, incluyendo dolor agudo, ¿no? Desde dolores de muelas, dolores del trigémino, se han asociado con esto, estrés agudo, pérdidas, estrés crónico, el sentirse inútil, no sentirse necesitado, el sentirse una carga o un peso adicional hacia los demás, historia de introversión excesiva, y claro, si la persona había hecho intentos de suicida, enorme tener poca satisfacción con la vida en ese momento, falta de esperanza, abuso de sustancias, intentos suicidas, ¿no? Falta de creencias religiosas, rechazo agudo, estrés agudo en los últimos 3 meses, falta de relaciones positivas, aislamiento social, historia de excesiva extroversión y conductas impulsivas. Aquí esto va un poquito en función, por ejemplo, de muchos artistas, mucha gente famosa que también, como que tiene, que es un poco, parecería que están como muy vertidos, pero también son muy solos, ¿no? Internamente. Entonces, sí, claro. Falta de habilidades de vínculo con los demás, gente que se rompe ante la presión, la falta de hijos, ¿no? En el caso de esquizofrenia, la presencia de alucinaciones que le estén diciendo que se mate, las edades, lo que les decía, más de 60 o menos de 25 años, y el género masculino, ¿no? O sea que son varios de los focos alerta que se han identificado de forma así como características de vida. Entonces, digamos, el perfil de creo que es avenida. Sí, es verdad. Bueno, pues dicen así, ¿cuál es la imagen del suicida? Pues dicen, bueno, una persona blanca que vive en un país nórdico, de más de 65 años, aislada socialmente, que tiene historia de enfermedad mental, que tiene aislamiento social, etc., ¿no? Por ejemplo, el piloto de Lufthansa, ¿no? Que sí. Pues, tiene como 10 de estas características, ¿no? Nadie lo detectó. Que era como obvio, digamos, ¿no? O sea, no tenía más de 65 años, pero tenía realmente la gran mayoría de esto, ¿no? O sea, que era como para verdaderamente, sobre todo uno pensando que es alguien que tiene la responsabilidad de tantas personas, ¿no? Exactamente. ¿Cómo, sabiendo todo esto, que les digo, este conocimiento no es de hoy, ¿no? Entonces había ¿cuándo fue esta situación? Hace un año, ¿no? 2 años. Por supuesto que todos se sabían, ¿no? Por eso es que hubo mucha pues descontento de decir cómo se les fue ahí, ¿no? Y es que no hay este tipo de proyectos. Esto es en Alemania, o sea, bueno, de que cómo se les pasa en algo de esta enorme responsabilidad. Todo el mundo debería estar, si ya sabemos todo esto, debería estar los gobernantes, ¿no? O sea, que tienen la responsabilidad, pues deberían estar sometidos a esto, ¿no? Ahorita con todo el debate de los candidatos presidenciales en Estados Unidos, bueno, aquí en México, pues deberían ser sometidos, así como hacen su declaración 3 de julio, deberían tener mucho de este Sí, claro. de esto. Claro, Pruebas mentales. esto es tema de gran debate. Pero sí. Perdón, doctor, me quedé con 2 dudas. No entendí bien lo que decía en cuestión al receptor del glutamato. Esto quiere decir, cosas que contengan el glutamato elevan, por decir, la ansiedad o cosas No, así. aquí el receptor del glutamato es a nivel de la bioquímica cerebral, ¿no? Y la evaluación de este receptor de glutamato en nivel de secuencia del gen. Hay variantes de este receptor que
predicen una mejor respuesta a los antidepresivos. Entonces los que tienen mejor o peor respuesta a los antidepresivos pareciera ser que están asociados al suicidio. Ah, ya. Y la otra duda es por decir, bueno, si uno ya es atendido con medicamento, pero aún así de pronto se presentan las ideas suicidas, ¿qué tendría que hacer como para poder disminuir esa idea? O pues justo es atacar estos factores precipitantes, ¿no? Uno desde entenderlos, que muchas veces van a estar ligados a situaciones específicas de la crisis misma de la enfermedad, no en el caso de la bajar los factores de riesgo, ¿no? Evitar el consumo de sustancias, el fomentar una mejor interacción en la base del respaldo social, ¿no? O sea, hay varias intervenciones, el estar, si hay este riesgo, pues estar justo acompañado, porque la impulsividad va a ser algo. A veces también tendría que influir, por decir, como en el top, cuando está el desequilibrio hormonal. Sí, claro, porque entra uno en una etapa de crisis. Aquí, doctor, el punto que me llamó mucho la atención que usted mencionó de por ejemplo, alguien famoso, de un artista, y lo de los gobiernos, a veces también como que sí es importante. Yo entiendo por qué en las familias a veces cuando hay ese tipo de problemática ni se toca, ni se quiere voltear a ver, es como quererse seguir de frente y a lo mejor por encima del hombro. Pero aquí mi duda es si hay algún programa por parte del gobierno o si ustedes tienen un especialista que, por ejemplo, para hijos de personas que el padre o la madre se suicidó, o que en su familia han habido gentes que sí cometieron suicidio. ¿Sí existe? ¿No existe? Nada más el que usted nos mencionaba, que está la soga en... Sí, está a nivel internacional. Hay alguna línea, digamos, de atención para gente que esté en crisis, ¿no? Que sé que lo tienen los centros de ¿Neuróticos Anónimos? Bueno, tienen neuróticos ahí podría ser, que no depende del gobierno, pero es de este grupo, y los centros de atención a adicciones de estos se me va el nombre de atención juvenil o rehabilitación juvenil, que son para adicciones del CONADIC, exactamente. También tienen una línea y que derivan a instituciones, ¿no? Pero como tal, yo creo que está bastante pobre la atención a esto, ¿no? Que sí tiene que ser algo que debe tener así prioridad en la salud mental, ¿no? Porque pues, es la comunicación más seria, más grave que hay. Aquí en México falta mucho. Sí. Precisamente es el reflejo. Parte de buscar tener el tema, ¿no? Pues yo creo que hasta tener la plática esta grabada, pues es un poquito ya. De hecho, por decir, yo buscaba en internet empleo para personas con TOC o discapacidad mental y siempre me pone, no hay en México. No existe. Sí, es otra área de gran vulnerabilidad, porque ya comentamos. Sí. Bueno, pues muchas gracias por su... Gracias. Gracias a usted. Muy buena, muy interesante. Sí, que nos alumbre. Sí, que sí quedó sin.